Son 5 requisitos físicos que se miden. La finura, la constancia de volumen, el tiempo de fraguado inicial, la contracción por secado y el requerimiento de agua. En particular, estos dos últimos, contracción por secado y requerimiento de agua, están referidos para los cementos Portland puzolánicos y los cementos Portland compuestos, ¿sí? Porque tienen un comportamiento particular por el hecho de tener la puzolana presente en su composición. Son materiales que demandan mayor contenido de agua y que tienen una diferencia de una contracción distinta cuando están presentes en el cemento Portland. Por eso es que para los cementos Portland puzolánico y compuesto se aumentan, por así decir, eh, estos dos requisitos, la contracción por secado y el requerimiento de agua. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a centrar ahora en estos 3 primeros requisitos, que es lo que es fácil, no es fácil, pero está al alcance nuestro de poder realizar. No lo realizamos eh, en vivo y en directo, pero vamos a tratar de hacer comentarios, mostrar videos de cómo se ejecuta el ensayo y hacer algún comentario al respecto para que a ustedes les quede cómo se procede, cómo se realiza el ensayo. Vamos a suponer algunos valores de medición que podamos llegar a hacer y en base a eso ver qué determinaciones se le hace al cemento. Entonces, para medir finura, hay 2 ensayos que se ejecutan, que es el material retenido sobre tamiz IRAM de 75 micrones, que es el tamiz número 200, y la superficie específica. ¿Por qué se miden por qué se hacen estos 2 ensayos? Bueno, la finura retenida en el tamiz 200 es importante porque el cemento es un material ávido de agua, ¿sí? O sea, un material que las bolsas de cemento están cerradas muy bien, son un cartón bastante grueso para que no puedan absorber humedad del ambiente. El acopio de los cementos tiene que estar siempre despegado del suelo, nunca puede estar la bolsa de cemento en contacto directo con el suelo, siempre se la coloca arriba de una tarima de madera, porque obviamente si el suelo se moja o el suelo está húmedo, es fácil de que ese cemento empiece a tomar humedad y en cuanto toma humedad, empieza a querer hidratarse y a querer generar componentes hidratados. Entonces, lo recomendable es siempre que el cemento eh, no esté en contacto con humedad. Entonces, el material retenido sobre tamiz de 75 micrones, uno puede cuantificar si ese cemento que uno está analizando tiene cierto grado de hidratación avanzada, producto de haber tomado contacto con humedad. ¿Por qué? Porque una partícula de cemento que tiene contacto con humedad, esto es algo que no lo hemos presentado y es que me acordé en la clase pasada que no lo presentamos, pero está bueno comentarlo ahora. ¿Cómo se hidrata el cemento? Digamos, yo tengo una partícula de cemento que está anhidra, está sequita, no tiene contacto con humedad y por así decirlo, es una esfera. Imaginen que es una pequeña esfera de cemento que está anhidra, no toma contacto con humedad. En cuanto toma contacto con humedad, se empiezan a desarrollar en la superficie del cemento unas pequeñas espinas o salientes que van creciendo a medida que avanza el tiempo. O sea, cuanto más se hidrata, se van apareciendo en la superficie de la partícula de cemento como unas espinas que se van entrelazando una con otra y van generando rigidez. ¿Sí? Cuando se van entrelazando una partícula vecina que despega estas salientes, se encuentra con las salientes de una partícula vecina de cemento, se genera una vinculación entre ambas y se empieza a tomar rigidez ese cemento, entonces empieza a generarse resistencia. Bueno, así como voy a tratar de encontrar un video a ver si lo vemos, cómo se hidrata el cemento. Van despegándose esas puntas en la superficie de partícula cada vez más largas que se van encontrando con las partículas vecinas que están también hidratándose y a medida que se van encontrando unas con otras se van entrelazando, se van friccionando una con otra y empieza a tomar resistencia, rigidez ese material.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo en contacto con humedad una parte del cemento, producto de la humedad ambiente, producto de que la bolsa se ha roto, producto de que ha caído agua, etcétera, empieza a tomar humedad, la partícula empieza, algunas partículas querrán hidratarse o a intentar hidratarse. Y esa hidratación totalmente anormal va a generar en el cemento, en la bolsa de cemento, que empiecen a aparecer grumos, enlaces de partículas que van a generar como si fueran terrones. ¿Qué es, digamos, qué es lo riesgoso de eso? Porque uno diría, bueno, se ha hidratado en parte por humedad. Lo riesgoso de eso es que esas partículas no se rehidratan. Entonces no es que después cuando yo lo meta dentro de mi hormigón o de mi mortero, esas partes, ese terrón se va a desarmar y va a hidratar normalmente el cemento. No, no se va a desarmar. Y todo lo que no se haya hidratado de esas partículas o que se hayan hidratado en mayor o menor medida, ya la perdí, digamos, el enlace que se ha generado entre esas partículas generando ese terrón de cemento endurecido, no lo recupero, no es que si desarmo el terrón recupero enlaces resistentes, nada que ver. Entonces, mi cemento tiene que estar en perfectas condiciones, tiene que estar totalmente anhidro, no puede haber ningún tipo de hidratación, por más mínima que sea. Entonces, una forma de evaluar si el cemento está en condiciones es a través de esta finura retenida en el tamiz de 75 micrones. Simplemente lo paso al material a través del tamiz 200 si hay un porcentaje de material mayor al 15%, significa que yo ya tengo más del 15% de un cemento que ha iniciado su hidratación. Entonces no es recomendable usarlo, no lo puedo usar ese material, ¿sí? Es sencillo de ejecutar porque lo único que hago es pasar el tamiz y por diferencias pesadas determinar qué cantidad de material ha quedado retenido, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien. Yo pregunto porque hablo y ninguno me interrumpe, entonces pregunto para ver si no se han dormido. La otra forma de evaluar finura, que es la superficie específica, es a través de un ensayo en particular que yo voy a medir. ¿Se acuerdan qué es lo que era la superficie específica? Cuando yo medía superficie específica de un material, ¿qué estaba midiendo? ¿Se acuerdan? Chicos, tienen que repasar lo que vamos viendo en clase, porque es una materia que es larga, de mucho contenido. Si no van repasando lo que vamos viendo, no digo que se pongan a leer el libro y a estudiar del libro, pero por lo menos vayan tomando ciertos conceptos, eh, vayan afianzando ciertas cosas, porque está todo relacionado una cosa, una unidad con otra. Hemos empezado a ver los agregados, pasamos a ver los cementos y vamos a pasar a ver hormigón. Y todo está relacionado con lo que cuando veamos hormigón, la temática de hormigón está relacionado con los conceptos que hemos visto anteriormente, de cemento, de agregado, etcétera. Entonces, si no van repasando clase por clase, tomando algunos conceptos, fijando algunas cosas, cuando lleguemos a avanzar en hormigón va a ser imposible contener todo, porque una materia larga, tiene mucho contenido. Entonces, es muy importante que repasen, ¿sí? Aunque sea den una leída, peguen una repasada de algo que hayan apuntado en un papel, por lo menos para fijar algo, ¿sí? Porque si no, quedo hablando y hago preguntas y nadie puede contestar. Superficie específica era la superficie del material por unidad de masa. Superficie por unidad de masa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que un material que es de mayor superficie específica es un material más fino o más grueso? No, todo lo contrario, es más fino. Es más fino. Cuanto más superficie tengo
Cuanto más fino es el material, tengo más superficie expuesta por unidad de masa. ¿Sí? Vamos a dar un pequeño ejemplo, a ver si se despabilan con el ejemplo tonto que voy a dar, pero a ver si se despabilan. Vamos a suponer que vamos a un concurso de quién pela papas más rápido. ¿Quién pela papas más rápido? Entonces el concurso consiste en que yo les doy 5, les digo a ustedes, vaya al mercado, elija 5 kilos de papas y yo voy a tomar el tiempo que demora en pelar los 5 kilos de papas. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio tonto que estamos por hacer? Van a ir al mercado y van a elegir 5 kilos de papas, lo van a pesar a los 5 kilos y yo voy a decir, bueno, el que demore menos tiempo en pelar los 5 kilos de papas va a tener un premio. Bueno, ustedes van a ir al mercado. ¿Qué papas van a elegir? ¿Van a elegir las papas más grandes o las más chiquitas? Las más Las grandes. más grandes. ¿Por qué van a elegir las más Las grandes? más chicas, profe. Ah, esta vez, bueno, se han despertado. ¿Por qué la más grande? ¿Por qué la más chica? Y yo dije las más grandes porque para mí serían más fáciles de manejar. No lo pensé porque sea más fácil o no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué va a ser más fácil? ¿Porque manipularla es más fácil? No, profe, porque menos cantidad de papas para pelar. Exactamente. Cuando yo agarre papas más grandes, yo tengo 5 kilos, el concursante A tiene 5 kilos de papa, el concursante B tiene 5 kilos de papa. El concursante A eligió las papas más grandes, las más grandes que encontró en el mercado. Y el concursante B eligió las papas más pequeñas, las más chiquitas, los papines, eso que le llaman. Bueno, va a ganar el A porque tiene menos superficie para pelar. En esos 5 kilos de papa tiene menos superficie para pelar. Independientemente que sea fácil manejar o no, eso pasa, lo pasemos a segundo plano, va a tener menos cantidad de superficie que pelar. El que tenga las papas más chiquitas tiene mucha más superficie. Entonces, ahí está el concepto, ahí en ese ridículo ejemplo, está involucrado el concepto de superficie específica. Es la superficie por unidad de masa. Los dos tienen la misma masa de material para trabajar y es el mismo material, los dos son papas, nada más que uno es más chico que el otro. Entonces, la superficie específica del que tiene más superficie que pelar es un valor mayor, es un valor mayor. El que tiene las papas más chiquitas, imaginen si en vez de papas son agregados, piedras, yo digo vayan y pinten las piedras, bueno, va a ser más, va a consumir menos pintura el que pinte las piedras más grandes, porque tienen menos superficie esas piedras más grandes. Superficie por unidad de masa. Esa es la superficie específica. Entonces, yo tengo un material, un cemento que tiene una determinada superficie específica, vamos a suponer 350 metros cuadrados por kilo, si yo ese mismo cemento lo someto a un proceso de tritura, lo muelo más, una molienda más fina, lo hago que se muela más, que sea partículas más chicas, voy a tener una superficie específica mayor. Ese valor de superficie específica me da una idea de la finura del cemento. Simplemente por entender ese concepto de cuanto más grande es este valor de superficie específica, la partícula es más fina, es más chica. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Vamos bien. Sí, profe. Perfecto. Constancia de volumen, que se la mide el otro requisito físico, es la constancia de volumen. ¿Por qué? Porque la pasta de cemento, cuando se hidrata ese cemento, tiende a generar grandes cambios de volumen. De los materiales que componen el hormigón, la pasta de cemento, la combinación de cemento y agua, es el único material que tiene cambios volumétricos. ¿Sí? Cambios volumétricos, es el único que se contrae o que se expande, es el único material que tiene cambios volumétricos. La piedra es inerte, no cambia su volumen, no cambia de forma. ¿Sí? La pasta sí, la pasta de cemento es la que cambia. Entonces, es importante controlar cuánto es ese cambio de volumen que puede tener la pasta de cemento, porque si yo tengo grandes cambios de volúmenes, me van a transferir esos cambios de volúmenes al hormigón o al mortero que esté ejecutando, y ese cambio de volumen en el producto final va a generar una patología importante que es la presencia de fisuras. Se va a tender a fisurar el material.
Entonces tiene que estar controlado cuánto es capaz de cambiar de volumen ese material. Entonces me va a permitir, por cómo trabaja, cómo se hidrata el cemento y cómo es el estado del hormigón fresco, hasta una, digamos, una variación de hasta un 0,8% como máximo. Y se mide, la expansión es una expansión que se mide en autoclave. Un autoclave no es más que una olla a presión, es un recipiente hermético donde está sometido a alta presión y a una determinada temperatura, en autoclave, ¿sí? Entonces, mido cuánto se expande el cemento en esas condiciones para dar certificación de la calidad del cemento, que me tiene que dar como máximo el 0,8%. ¿Sí? Profe, Dígame. o sea que está directamente relacionado con la temperatura, la constancia de volumen, ¿sería? Está relacionado con temperatura, sí, por eso la forma de medirlo se lo hace en esta situación en autoclave, porque es como que se lo lleva a un estado límite, ¿sí? Porque si uno esperara que se diera esa expansión o contracción en el material en estado ambiente, en condiciones ambientales normales, es muy difícil llegar a que se produzca. Entonces se lo somete a un estado límite de presión y temperatura para forzar la manifestación del fenómeno y que la pueda medir. Profe, Diga. ¿y cuáles serían esos valores de presión y temperatura estándar, digamos? Lo que da la norma no me acuerdo. Ya a ver si lo vemos ahí. Cuando Pero veamos varía, digamos, para cada material, ¿verdad? para el cemento, no. La norma dice tiene que tener tanto de presión y tanto de temperatura para hacer el ensayo. Acá estamos haciendo cada uno de estos parámetros que estamos analizando, de un ensayo que se hace en el cual se mide el material retenido en tamiz, la superficie específica, cuánto se expande, etc. Entonces, las condiciones de humedad y temperatura que dé la norma, no las recuerdo en este momento, son las que tengo que respetar cuando vaya a hacer este ensayo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Esto, lo que estamos viendo acá son los ensayos físicos que yo debería hacerle al cemento para certificar la calidad de cemento que estoy produciendo, ¿sí? Son ensayos, cada uno de estos son ensayos que le voy a hacer al cemento para corroborar que cumpla con el requisito de la norma IRAM 50.000, ¿sí? Cada uno de estos es un ensayo en particular. Como todo ensayo, hay una norma IRAM que está diciéndome cómo lo tengo que ejecutar. Y acá está en la última columna, está perfectamente indicado qué normativa IRAM debería seguir para hacer cada uno de estos ensayos. El otro ensayo que hacemos comentario ahora es el del tiempo de fraguado inicial, ¿sí? Tiempo de fraguado inicial. Recuerdan que el fraguado era el momento en el cual cambiaba la consistencia de una pasta líquida, empezaba a convertirse en un sólido. En ese momento en que empieza esa transición, es para nosotros el inicio de fraguado. Una pasta líquida de cemento y agua que cuando quiere empezar a transformarse en lo que va a ser un sólido, ese es el inicio de fraguado. Para mí es el inicio de fraguado. Que está, según sea la categoría de cemento, el valor límite que tiene que ser como mínimo 75 minutos, como mínimo 60 minutos, como mínimo 45 minutos, según sea un CP30, 40 o 50. ¿Por qué estos valores? Es razonable ¿cuál es la diferencia entre un CP30 y un CP40 y entre un CP40 y un CP50? ¿Cuál es la diferencia entre estos materiales? ¿Por qué uno es más resistente que otro? No, no es la cantidad de presión a que se lo ha probado. Digamos, no es que vos...
no es que vos a ver, el ensayo se ejecuta y el resultado que te da es el que te caracteriza el cemento. No es que vos lo sometés a la presión de 30, 40 o 50 megapascales. El resultado que te da, vos lo sometés a una fuerza, a una determinada carga, y te da como resultado que el material resiste 30, 40 o 50 megapascales. No es que vos lo sometés a 40 megapascales. El resultado que te da, vos lo sometés a una carga y el material responde resistiendo adquiriendo una determinada resistencia, o 30, o 40 o 50 megapascales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, la diferencia entre el 30 y 40 es que ha resistido más el de 40 megapascales, pero ¿por qué resiste más? ¿Cuál es la diferencia? Pues el tiempo, Inge, No, la temperatura. no, tampoco. No puede ser ni tiempo ni temperatura porque los dos materiales los tengo que ensayar exactamente en la misma situación. Entonces no puedo variar en uno el tiempo, en otro la temperatura y ver qué respuesta me da. No, ¿El no se- fraguado, profe? van a dar como resultado un fraguado distinto, pero ¿por qué? ¿Por La qué? cantidad de silicato tricálcico. No, la finura. No sé quién lo mencionó, pero está muy bien. Esa es la diferencia entre un CP30, un 40 y un 50. Son cementos que están más finamente molidos. Y como están más finamente molidos, tienen más reacción, más reactividad. Ustedes han visto, me imagino que en física han visto que cuanto más pequeña es la partícula, más fina es la partícula, e inclusive cuanto más esfericidad tiene la partícula, es más reactiva. Es más reactivo. No es lo mismo una partícula esférica, perfectamente esférica, tiene una reactividad superficial que es la que a usted le va a generar cierta resistencia. Si esa partícula tiene la misma masa, pero la dividen en dos esferas, esas dos esferas reaccionan más rápido, reaccionan con más resistencia, reaccionan mejor, porque la superficie de la partícula reacciona mejor. Entonces lo que pasa acá es eso. Entre un CP30, un CP40, un CP50 tengo partículas más finas de un cemento a otro. Como son más finas, reaccionan más rápido, reaccionan con más energía, digamos, con una reacción térmica mucho más elevada. Y obviamente voy a tener más resistencia porque reacciona más la partícula. Entonces, entre un CP30, 40 y 50, lo que tengo es el mismo cemento molido en distintos niveles, ¿sí? Distintos niveles. Como es a medida que aumenta la resistencia del cemento, aumenta la finura de la partícula, aumenta la reactividad, el inicio de fraguado es lógico que se dé antes en un cemento 50 que en un cemento 30, porque la reacción es más enérgica. La reacción es más enérgica, entonces, por eso se da como inicio de fraguado a los 45 minutos, a los 60 minutos o a los 75 minutos. Es lógico, digamos, hay un apoyo físico que le aporta lógica al contenido de este, ¿sí? Por eso es que estos valores van difiriendo en función de la categoría del cemento. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, profe. Bueno. Requisitos mecánicos. Acabamos de ver los requisitos físicos. Hemos dicho hay requisitos mecánicos donde acá me está indicando qué resistencia tiene que tener para que el cemento cumpla con que sea CP30, CP40 o CP50. ¿Sí? Entonces yo tengo que cumplir con un valor de resistencia para que pueda ser considerado como un cemento 30, 40 o 50. Para ello voy a evaluar la resistencia a compresión del cemento que se estudia de una forma particular, ya vamos a ver cómo se hace, y tengo que verificar estos valores. Entonces, si yo ensayo un CP30, tengo que verificar que a los 7 días ese cemento que estoy ensayando tenga una resistencia mínima de 16 megapascales y a 28 días tenga como mínimo 30 y un máximo de 50 megapascales. ¿Sí? Si trabajo con un CP40 o un CP50, el ensayo se hace a los 2 días, de vuelta, por lo mismo que hemos hablado recién.
son cementos más reactivos. Entonces, evalúo el valor de resistencia antes que el CP30, porque se desarrollan antes las resistencias. Entonces, el CP40, a los 2 días tengo que tener como mínimo 10 megapascales, y a los 28 días entre 40 y 60. Mínimo 40, máximo 60. Y un CP50 va a tener a los 2 días 20 megapascales, y a los 28 días como mínimo los 50 megapascales. ¿Sí? Esto es lo que establece el requisito mecánico del hormigón, para poder, el del cemento, perdón, para poder catalogarlo, identificarlo como un CP30, CP40 o CP50. ¿Sí? ¿Preguntas? No, la resistencia, no resistividad, no sé qué términos has usado, es resistencia, es resistencia. A los 28 días, la curva de evolución de la resistencia se hace asintótica. Hasta ahí yo alcancé aproximadamente un 95-98% de la resistencia final que voy a obtener, y se vuelve asintótica en el tiempo. Es decir, que más de los 28 días, lo que pueda llegar a crecer esa resistencia es muy poquito, es despreciable, prácticamente despreciable. Entonces, después de los 28 días, no es que se van a cruzar las curvas, no va a pasar eso. No hay forma de que pase. O sea, Inge, que esa sería como la resistencia final que adquiriría en este caso, el cemento. El cemento va a obtener estos valores de resistencia, no el hormigón. Cuando estudiamos hormigón es otra cosa. A ver, acá un CP50 me dice con que cumpla con que sea 50 megapascales, ya es un CP50, 28 días. Yo estoy acá. Ensayo el cemento, me da perfecta, ensayo los 28 días, me da 52 megapascales, cumple con que sea un CP50. Ahora, con ese CP50, yo puedo hacer hormigones de hasta 200 megapascales de resistencia. ¿Sí? Porque estamos analizando cosas distintas. Cuando veamos hormigones distintos a lo que estamos analizando acá. Acá yo estoy categorizando la resistencia del cemento, nada más. Estoy diciendo que un cemento conecta con este valor de resistencia. ¿Sí? En definitiva, esto sería lo que le aporta también parte de la resistencia al hormigón después, más adelante. Sí, le va a aportar, por supuesto. Sí, sí. Bueno, y los otros requisitos son los requisitos químicos, que simplemente los mencionamos, no hacemos más que mencionarlo, porque no ejecutamos nada de esto, ¿sí? Nada de esto. Sí, las cementeras si uno necesitara determinar alguno de estos parámetros químicos, debe recurrir a al laboratorio correspondiente para poder hacer este tipo de ensayos, ¿sí? Bueno, entonces, del cemento Portland, yo acá voy a mostrar algunos videos de cómo se ejecutan los ensayos, ¿sí? Cómo se ejecutan los ensayos. Entonces, cemento Portland, nosotros nos vamos a remitir a algunos requisitos físicos que podemos llevar a cabo, ¿sí? Y requisitos mecánicos que vamos a ver cómo se ejecutan, ¿sí? Para hacer esos ensayos nosotros vamos a ver, por ejemplo, el ensayo de tiempo de fraguado. O sea, vamos a medir, ¿cómo hago para medir el inicio de fraguado? Bueno, es un ensayo que se ejecuta donde yo mido, evalúo en qué momento esa pasta líquida empieza a cambiar de consistencia. ¿Sí? Ahora bien, ese tiempo de fraguado, para poder medir el tiempo de fraguado, yo tengo que generar una pasta. Entonces tengo que mezclar cemento con agua y evaluar el fraguado de esa pasta de cemento. Pero ¿en qué proporciones voy a mezclar cemento y agua? Bueno, primero tengo que determinar cuál es la cantidad de agua, y acá está en el ensayo número 1, cuál es la cantidad de agua para pasta de consistencia normal. Es decir, ¿qué significa esto? Llevar
o confeccionar una pasta de cemento que tenga una consistencia que esté normalizada. Porque yo puedo medir 500 gramos de cemento y 300 de agua y tengo una pasta con una determinada consistencia. Si yo pongo 500 gramos de cemento y 100 gramos de agua, tengo una pasta con otra consistencia totalmente distinta. Entonces, ¿cuál es la correcta para poder medir el tiempo de fraguado? Si son dos pastas, una más fluida que la otra. ¿Sí? Si yo pongo, imagine que tengo 1 kilo de cemento, 1 kilo de cemento pesado en la balanza. Yo le pongo medio kilo de agua, esa pasta tiene una determinada fluidez, ¿sí? Imaginen que va a tener una determinada fluidez. Ahora, tengo de vuelta 1 kilo de cemento y en vez de ponerle 500 gramos de agua, medio kilo de agua, le pongo 300 gramos de agua, es obvio que una pasta con menos fluidez que la primera, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para poder determinar el inicio de fraguado en dos pastas que son distintas? Bueno, no lo puedo medir así nomás, tengo que confeccionar, mejor dicho, una pasta de cemento en el cual combino agua y cemento en proporciones tales que esa consistencia que tenga la pasta tiene que cumplir ciertos parámetros que me da la norma para poder decir que esa pasta tiene la consistencia que pide la norma para poder medir el tiempo de fraguado. Por eso, previo a la determinación del inicio de fraguado, tengo que confeccionar esa pasta de consistencia normal. Saber bien qué cantidad de agua le tengo que poner a la muestra de cemento para tener una consistencia que está normalizada, que me indica la norma cuán fluida tiene que ser esa pasta. Entonces, primero, pasta de consistencia normal. Cuando tengo la pasta de consistencia normal, puedo medir el tiempo de fraguado. Puedo medir, vamos a ver cómo se hace, en qué momento inicia el fraguado de ese cemento pobre. ¿Sí? ¿Se entiende por qué están relacionados estos dos ensayos? Agua para pasta de consistencia normal y el inicio de fraguado. Y Inge, después, sí, diga, fluidez y densidad es lo mismo. no, nada que ver. Fluidez y densidad, nada que ver. Fluidez, la densidad es la unidad de la masa por unidad de volumen. Eso es una densidad. La fluidez lo que mide es qué resistencia tiene ese material a escurrir por propio peso. Listo, Inge, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, A ver, una fluidez, un aceite que ustedes usan para cocinar, tiene una determinada fluidez. El agua tiene otra fluidez, ¿se entiende? También tiene otro valor de densidad, otro valor de viscosidad, etcétera, pero tienen distintos grados de fluidez, ¿sí? ¿Se entiende que estamos midiendo? Son cosas distintas la fluidez y la densidad. Bueno, otra cosa que vamos a medir es la resistencia mecánica. Para medir la resistencia mecánica hay que preparar las probetas primero y luego ejecutar los ensayos, ¿sí? Quiero ver qué hay. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces cómo se determina la pasta de consistencia normal para poder medir el inicio de fraguado. Estos ensayos que vamos a ver acá son de laboratorio, entonces trabajamos con muestras de cemento que no llegan al kilo para hacer las determinaciones. Tienen un proceso de elaboración particular, muy particular, con lo cual no solo necesito un ambiente de laboratorio, sino un equipamiento especial para ejecutar los ensayos, una mezcladora especial, unos moldes especiales, etc. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora, ¿cómo va a seguir la clase? Vamos a ver cómo se ejecutan estos tres ensayos, que son los que nosotros podríamos llegar a hacer en un laboratorio de estudio de materiales lo más normal posible, lo más básico posible. Vamos a ver cómo se ejecutan y vamos después a tratar de hacer una simulación de lo que nosotros haríamos en la práctica y ver qué determinaciones hacemos y cómo se ejecuta cada ensayo. Entonces, yo les voy a compartir ahora simplemente el video de cómo se hace cada uno de estos.
Entonces vamos a medir dos cosas, tiempo de fraguado, el inicio de fraguado y resistencia mecánica. Para hacer el inicio de fraguado, yo tengo que llevar primero la pasta a una consistencia normalizada, ¿sí? Determinar qué proporciones de cemento y agua tengo que mezclar para poder evaluar y determinar el inicio de fraguado de ese cemento, ¿sí? Y después vamos a ejecutar resistencia mecánica, que también tiene otro proceso aparte. Entonces veamos el primer ensayo, que es determinar la consistencia normal, ¿sí? Bueno, están todos viendo YouTube. Acabo de entrar a YouTube ahí desde el enlace. Vamos a ver si podemos ver el ensayo este. Bueno, ¿Y qué? determinación de propiedades. Ah, Sí. ahí Mira, está nomás. Ahí quería la parte del video, era seguramente que lo que voy a preguntar. bueno, pregunte nomás, ¿no? No, lo que la parte del ensayo de inicio de fraguado no era un aparatito como una forma de cuchara que tiene una manijita que se le hacía por el medio a la pasta una hendidura para ver en qué tiempo se cerraba eso, algo así era. No, ese ensayo es para ver eso se usa en suelos y es para medir el límite líquido de suelos. Ah, No, bien, ese bien. aparato así se llama cascallador de Casa Grande. Ese Ese se sí, usa ahora me para acuerdo, sí, tienes razón. Para suelo es, ajá. eso, no, nada que ver acá. Acá vamos a utilizar el aparato de Vicat. Vicat, un científico francés del siglo XVIII, El que mismo empezó a que de estudiar los yeso es. cementantes, ¿sí? Los cementantes. El mismo que yeso. Antes de que exista el cemento Portland, Vicat ya estudiaba los cementantes, ¿sí? ¿Qué cementantes había en esa época? Había cal, había yeso, ¿sí? Bueno, él ya los estudiaba. Nada más que cambia la aguja, que Lo que no. tenemos acá es una mezcla. Vamos, por no nos adelantemos, ¿sí? Porque hay chicos que no saben de qué estamos hablando todavía. Lo que tenemos acá es una mezcladora, una mezcladora de eje planetario, porque esta paleta que mezcla acá adentro rota sobre su propio eje y va haciendo una traslación a lo largo del eje de acá de este cilindro. Entonces, un eje planetario, esta olla tiene la velocidad en la que gira, está normalizada, el volumen de la olla está normalizado. Entonces, por eso les digo, es un ensayo exclusivamente de laboratorio. Esto en obra no lo pueden hacer, no lo podrían llegar a hacer. Necesitan todo un instrumental especializado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es una mezcladora normalizada. Y acá está todo lo que vamos a usar. Obviamente el cemento, ¿sí? Cemento que vamos a usar. Fíjense que acá está la marca del cemento, cemento Portland Valderriba, es de Colombia, el video este en particular. Está identificado el cemento, ¿sí? Cemento clase 2, BL 32,5, esta es la resistencia del cemento, lo que nosotros tendríamos como un cemento Portland adicionado, es decir, que tiene filler, pusolana o escoria, por eso es de clase 2, y esta es la resistencia del cemento, 32,5. Bueno, cuando ustedes ven una bolsa de cemento acá en Argentina, dice CPC 30 y es el que nosotros ensayamos. Entonces tengo la bolsa de cemento que voy a utilizar, la olla con la que se hace la preparación, agua, este aparato, que es el aparato de Vicat, que ustedes han visto en cemento simple, creo que el ingeniero Fernández les mostró el aparato de Vicat, o al menos en foto. Este molde troncocónico, que tiene unas determinadas dimensiones, la aguja o el vástago que se utiliza en el aparato de Vicat también está normalizado, cronómetro, espátula, bueno, todo instrumental de laboratorio, ¿sí? Con esto nosotros vamos a hacer el ensayo.
Bueno. ¿Qué llegó ahí? Bueno. Ya. Entonces, recuerden que estamos haciendo acá. Estamos por determinar la pasta de consistencia normal. Pasta de consistencia normal. Vamos a llevar a la pasta una determinada consistencia para poder evaluar el tiempo de fraguado. Entonces tengo que determinar primero qué cantidad de agua tengo que ponerle a esa pasta para obtener la consistencia normal. Eso es lo que estamos por determinar. Después voy a... Sí, después ya termina la clase y lee. ¿Después hacer esto? Bueno, después vamos a hacer... ¿Sí? Papá, ¿qué es eso? Una balanza. ¿Qué hace? Ya, bueno, después te... Después te explico. ¿Podría pasar el link del video al chat de la videollamada, profe? Bueno, ahí lo paso. Profe, si De todas lo formas, puede... está subida. Ah, bien. Diga. No, justo le estaba por preguntar eso que estaba por decir. Síganos. Sí, porque si no se ve un poquito tildado, profe, y por eso va a ser mejor que lo veamos nosotros. Bueno, a ver, pongo pausa. Ahí, y vamos a ir ahí. En el aula, en el CUP, está en la clase esta. Ahí les paso el primer link, que es el que estamos viendo, ¿sí? Está la clase esta y está, así como la estamos viendo ahora, están los links para que ustedes puedan acceder. Bueno, ahí les paso. Ah, bueno, al grupo, perfecto, bueno. Muy bien. Entonces, obviamente necesito una balanza, ¿sí? Porque voy a medir qué cantidad de cemento y qué cantidad de agua. Acá estoy poniendo, no estoy poniendo, lo está poniendo acá el señor este del video, 125 gramos de agua, ¿sí? Vamos a ir para atrás. Este es el aparato de VCAT, ahí está acomodando el 0, está poniendo el aparato en 0. Vamos a ir un poquito más para atrás. Milímetros de diámetro interno superior y 75 milímetros de diámetro interno inferior. Placa base de vidrio. Un aparato de VCAT. Una sonda para determinación de consistencia. Esta sonda es una punta, es un cilindro que tiene 1 centímetro cuadrado de área, obviamente con una determinada masa de un determinado material, está todo normalizado. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar, que se llama sonda de Ted-Mayer, que es lo que vamos a utilizar para medir el inicio de fraguado, ¿sí? Medir el inicio de fraguado. Normal. Un cronómetro y una balanza de precisión. Tengo que medir Advertencia. La pasta húmeda de cemento es muy alcalina y puede causar quemaduras en la piel. Bueno, lo que está diciendo es que usemos el contacto guantes directo de con la piel protección. durante el ensayo se evita con la utilización de guantes protectores. Se coloca la sonda para determinación de consistencia normal en el aparato de VCAT y se ajusta a 0. Ahí está poniendo en 0 el aparato de VCAT, lo regula en 0, ¿sí? Y ha colocado la sonda de Ted-Mayer, es lo que va a medir la penetración. Se pesan 500 gramos de cemento. Entonces peso 500 gramos de una cemento cantidad de agua, por ejemplo. Y acá pesa 125 gramos de agua. Con esas proporciones, 125 gramos de agua y 500 gramos de cemento, va a preparar una primera pasta. Y va a determinar, en realidad va a evaluar si esa pasta que acaba de preparar tiene la consistencia normal, ¿sí? Si no la tiene, ya vamos a ver cuándo va a ser consistencia normal, ya vamos a ver qué es lo que tiene que hacer si no se tiene esa consistencia normal. Entonces la primera preparación que hace el laboratorista es 125 gramos de agua con 500 gramos de cemento. Comenzamos con 125 gramos.
Se vierte el agua en el recipiente de amasado Bueno, y se este añade procedimiento que está haciendo acá está normalizado. Pone el agua primero, los 125 gramos, en 10 segundos incorpora el el cemento en 10 Se segundos, pone el cronómetro en arranca el marcha, tiempo cero, cronómetro, y simultáneamente se conecta la amasadora en el en momento en velocidad que se lenta. empieza a mezclar. ¿Ven cómo tiene dos tipos de rotación la máquina? Tiene dos marchas, marcha lenta y marcha rápida. Marcha lenta y marcha rápida. Dos tipos de velocidades. Bueno, el procedimiento dice, bueno, ponga el cemento, el agua, el cemento. Cuando empiece a mezclar, larga el cronómetro y Tras mezcla 90 ahí segundos, durante se 90 detiene la segundos. amasadora durante 30 segundos. Tiempo en el que se quita la pasta adherida a las paredes. Entonces, arranca en 0, mezcla 1 minuto 30 y después detiene la mezcladora para que pasen dos cosas. Una, acomodar la pasta, el material que se haya pegado en las paredes, despegarlo para que uno pueda, digamos, sea lo más representativo posible el mezclado. Y otra cosa que uno hace con digamos, detener la mezcladora en este proceso es romper lo que se llama el falso fraguado. ¿Qué es el falso fraguado? Es un cambio de consistencia. ¿Por qué cambia la consistencia? ¿Cómo estaba compuesto? Esencialmente el cemento Portland tiene, ¿cuáles son los dos componentes con el cual uno hace cemento Portland? Clinker molido y sulfato de calcio, el yeso, ¿sí? Bueno, si el sulfato de calcio, hay parte, cuando han visto el proceso de fabricación, cuando han visto cómo se trabaja con el cemento, con el yeso, que se encuentra no anhidro, sino dihidratado. ¿Se acuerdan cuando veían sulfato de yeso dihidratado? Que con calor libera una molécula de agua o una molécula y media y después se transforma en yeso anhidro, porque ya no tiene más agua, etc. Bueno, ese yeso que uno pone dentro del clinker, puede ser que haya parte de ese cemento, de ese yeso, que esté anhidro, que no tenga agua. Entonces, si ustedes le están poniendo agua, el yeso rápidamente capta el agua esa y quiere fraguar, quiere hidratarse. Entonces, lo que parece que es el inicio de fraguado del cemento, es en realidad el yeso anhidro que está queriendo hidratarse. Entonces, es común que cambie de consistencia por el solo hecho de que hay uno de los componentes de ese cemento Portland que se está hidratando, que está parcialmente hidratándose, ¿sí? Que es la composición del yeso. Entonces, ¿y eso cómo se rompe? Bueno, volviendo a mezclar, deteniendo, dejando que se hidrate, tomando el agua que tiene que tomar y después rompiendo los enlaces de eso por mezclado, por la energía de mezclado, ¿sí? Del recipiente y se coloca en el centro del mismo con ayuda de un rascador. Transcurridos los 30 segundos de parada, se conecta nuevamente la amasadora a velocidad lenta durante otros 90 segundos. Terminado el amasado. Entonces el proceso ha sido 1 minuto y medio de mezclado a marcha lenta, se han detenido 30 segundos y ha continuado 1 minuto y medio más a marcha lenta para terminar con el mezclado de la pasta de cemento, ¿sí? Se rellena con la pasta de cemento el molde que estará sobre la placa base de vidrio. Entonces se llena el eliminan los molde. huecos de la pasta con ligeros golpes con la palma de la mano sobre el molde. Se elimina el exceso de pasta con un movimiento de cerrado del utensilio. Colocamos el molde en el aparato de Vicat situando la sonda sobre la pasta de cemento. Bueno, acá está, ahí estoy por medir, voy a medir de forma indirecta la consistencia de esa pasta de cemento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a liberar la sonda esta, la voy a hacer que baje, por peso propio va a caer, va a penetrar dentro de la pasta, y voy a decir que la pasta está en consistencia normal si la sonda se detiene a 4 milímetros del fondo. 4 milímetros más menos 1, ¿sí? Si se detiene a 4 milímetros del fondo, significa que la pasta está en consistencia normal. ¿Se entiende el proceso este? ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo acá? Simplemente voy a liberar el vástago, dejar que la sonda entre en la pasta, y si la sonda se ha detenido, transcurridos los
primeros 30 segundos, desde que suelto el vástago, transcurren 30 segundos. A los 30 segundos leo y veo cuánto ha penetrado esa sonda. Si se ha detenido a 4 milímetros del fondo, considera la norma que esa pasta está en consistencia normal. ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí, Inge. Vamos a suponer que yo elaboro la mezcla, libero la sonda y a los 30 segundos que yo liberé la sonda, que es cuando tengo que leer, la sonda llega hasta el fondo. Toca el vidrio, lo toca el vidrio, baja completamente, lo toca el vidrio. ¿Estoy en consistencia normal? No. No. Estaría aguado, digamos. ¿no? Bueno, ahí está, eso quería preguntar. ¿Qué es lo que debería hacer? Debería, esos 125 gramos de agua que puse, hay mucha agua, tengo que sacarle agua. Como dijo su compañero, está aguada, en realidad está fluida la mezcla. Entonces tengo que hacerla menos fluida para ir logrando esa consistencia que me pide la norma. Entonces así es como nosotros trabajamos en laboratorio. Hacemos una pasta con 500 gramos de cemento y una determinada cantidad de agua y hago la determinación y veo si tengo que agregarle agua o sacarle agua a la próxima mezcla que haga hasta llegar justo a que en el momento en que yo libero la sonda, pasan los 30 segundos y leo qué penetración ha tenido, esa sonda esté detenida a los 4 milímetros del fondo. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento? Sí, Inge. Bueno, O sea, profe, que si no cumple con los 4 milímetros, eso, preparamos otra mezcla. la tiro, no me sirve. Con menos agua. Exactamente, con más o menos agua según a cuánto, qué penetración ha tenido. Pero no me sirve para ver el tiempo, no puedo medir el inicio de fraguado en esa pasta, ¿sí? No puedo medir el inicio de fraguado, ¿sí? Bueno, acá, entonces A vemos los qué es lo que 4 hacemos. minutos, más menos 10 segundos, después del tiempo cero, se libera la sonda ¿Ve? para que penetre verticalmente en la pasta. Se Se libera lee la escala a los 5 segundos del fin de la penetración o 30 segundos después de la liberación de la sonda, lo primero que ocurra. Se anota el descenso de... Entonces, a ver, ¿qué está haciendo el muchacho este? Uno dice, ha puesto 500 gramos de cemento, 125 gramos de agua, entonces la relación agua-cemento, que es la proporción, el cociente entre la masa de agua y la masa de cemento, es 0,25, ¿sí? O 25%. Y acá dice, miren, la sonda se ha detenido a los 34 milímetros, o 34 milímetros. de la sonda Es en la la pasta primera de cemento, anotación, ¿sí? junto con el contenido de agua de la pasta expresado en tanto por ciento de la masa de cemento. Se limpia la sonda inmediatamente después de cada penetración. La consistencia normal se produce cuando la distancia entre la sonda y la placa base sea de 6 más menos 2 milímetros. Perdón, 6 milímetros, dije 4 Como recién. la altura del molde Es 6 es de milímetros. 40 milímetros, el descenso de la sonda debe estar comprendido entre 32 y 36 milímetros. Si el descenso no alcanza los 32 milímetros, se repite el ensayo. Son 6, yo hablaba 4 milímetros, en realidad son 6 milímetros. 4 milímetros es para el inicio de fraguado. Inge, ese descenso se hace por la fuerza de la gravedad nomás que no. Entonces acá no llegó a los 6 milímetros. Sí. Nada más que por peso propio de la pasta. ¿Sí? Ensayo con mayor cantidad de agua. Si el descenso supera los 36 milímetros, se repite el ensayo con menor cantidad de agua. Cuando el descenso de la sonda esté comprendido, según lo que va regulando, tengo que volver a preparar, entonces con más o menos agua, según cómo ha sido la penetración, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a esos 6 milímetros de penetración, tengo consistencia normal. El único objetivo de este ensayo es llevar la pasta a una consistencia normal para poder medir el tiempo de fraguado, el inicio de fraguado de ese cemento, ¿sí? Es lo único que hemos hecho hasta el momento. 36 milímetros, ¿sí? se determina el contenido de agua de la pasta con una aproximación del 0,5% Bueno, estos son como los el agua resultados para que la obtuvo. obtención de la consistencia normal. Y hasta ahí, ¿sí? Entonces,
Acá, ¿qué hemos hecho? Hemos determinado la pasta de consistencia normal. Una vez que yo llego a la pasta de consistencia normal, puedo medir en esa pasta en qué momento inicia el fraguado, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá qué es lo que hemos hecho? Sí, Inge. Bueno, vamos a suponer que Sí, yo profe. llego a la pasta de consistencia normal, entonces estoy en condiciones de medir el inicio de fraguado. Es importante ir haciendo las mediciones y anotar en qué hora entra en contacto agua con cemento, porque en ese momento es donde, a partir de ese momento, uno va a registrar el inicio de fraguado. Entonces, no solo ir mezclando los materiales, sino en el momento en que se nos mezcla, anotar esa hora para que uno pueda medir el inicio de fraguado, porque supongamos que en el primer intento, o en el intento que sea, yo mezclo cemento de agua y obtengo la consistencia normal, ya estoy en condiciones en esa pasta de hacer el tiempo de fraguado, ¿sí? Entonces ya la uso esa misma pasta para medir el inicio de fraguado. Para medir el inicio de fraguado se hace con el mismo aparato que acabamos de ver, nada más que se cambia la sonda de Tetmayer por la aguja de Vicat, ¿sí? Por la aguja de Vicat, que es una aguja de 1 milímetro de diámetro. Entonces veamos cómo se hace el inicio, cómo se registra el inicio de fraguado. Para realizar el ensayo necesitaremos una Bueno, amasadora, de vuelta, la recipiente de amasadora. amasado, espátula, Bueno. rascador de plástico, vaso de precipitado, molde de caucho duro de 40 milímetros de altura, 65 milímetros de diámetro interno superior y 75 Bueno, lo milímetros de mismo que diámetro hemos usado interno recién, inferior. ¿sí? Lo mismo que hemos usado. Placa base de vidrio, un aparato de Vicat, una sonda para determinación de consistencia normal, un cronómetro y una balanza de precisión. Advertencia, la pasta añade en 10 segundos el cemento. Se pone el cronómetro en marcha, tiempo cero, y simultáneamente se conecta la amasadora en velocidad lenta. Tras 90 segundos, se detiene la amasadora durante 30 segundos, tiempo en el que se quita la pasta adherida a las paredes del recipiente y se coloca en el centro del mismo con ayuda de un rascador. Transcurridos los 30 segundos de parada, se conecta nuevamente la amasadora a velocidad lenta durante otros 90 segundos. Terminado el amasado, desde el fin de la penetración, recién o? No. La descripción es distinta, profe. Sí, sí, es distinto, exacto. Bueno, Una vez preparada la pasta. La primera parte es lo correspondiente a pasta normal, que es lo que hemos visto en el primer video, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces acá... verticalmente en la pasta. Se lee la escala a los 5 segundos del fin de la penetración o 30 segundos después de la liberación de la sonda, lo primero que ocurra. Se anota el descenso de la sonda en la pasta de cemento junto con el contenido de agua de la todo pasta, esto es lo que acabamos de ver. El descenso de la sonda debe estar comprendido entre 32 y 36 milímetros. Si el descenso no alcanza los 32 milímetros... De vuelta. A ver. Bueno, esta es la parte del... La colocamos en el molde con los 32 milímetros. Esta es la parte del video que tenemos que ver, que es el tiempo de fraguado. Ahí está. Entonces, supongamos que se llega a la pasta de consistencia normal, esa pasta está en condiciones, yo estoy en condiciones de determinar el inicio de fraguado en esa pasta que acabo de preparar, ¿sí? En esa pasta que acabo de preparar. Entonces, ¿cómo se hace Una vez esto? preparada la pasta, la colocamos en el molde cónico. Se llena el molde de vuelta, ¿sí? Se llena el molde.
Bueno, eso son distintas formas, yo lo hubiese hecho al revés, pero bueno, enlaza el Trazamos con una material. espátula, dejando lisa y horizontal la superficie en la que haremos las medidas. Entonces, esa pasta ya tiene consistencia normal. Cambio la sonda que usaba recién por la aguja de VCAT. Fíjense que acá en el aparato de VCAT, a ver si lo puedo poner en pantalla completa, acá en el aparato ya está puesta la aguja, ¿sí? No está la sonda, fíjense que acá aparece una pequeña agujita. Bueno. Aflojamos el tornillo y dejamos caer la aguja. Entonces cae la aguja. Si la aguja se Entre medida y detiene medida, llevamos el molde con la pasta a a los la cámara 4 húmeda. milímetros del fondo, considero Se que en encuentran unas ese condiciones momento ambientales ha controladas, empezado una el humedad fraguado superior del al cemento. 95% y una ¿Sí? temperatura de 23 grados centígrados. El hombre ahí está en una cámara de curado, donde está controlada la humedad y temperatura de esa cámara. Entonces voy, agarro una pasta, ya está en consistencia normal, eso ya lo tenemos entendido. Evalúo, ¿sí? Entonces tengo que ver en qué momento inicia el fraguado. Por eso es importante, ¿se acuerdan cuando decía, pongo el cronómetro en 0, arranca en 0 y empiezo a hacer las determinaciones y veo en qué momento la aguja se detiene a los 4 milímetros, porque en cuanto la aguja de VCAT se detiene a los 4 milímetros, tengo en ese momento, a esa hora, el inicio de fraguado de esa pasta, ¿sí? Entonces, si hago la primera determinación, obviamente no se va a detener la aguja a los 4 milímetros, va a ir hasta el fondo, porque no hay inicio del fraguado. Entonces, simplemente retiro la aguja, la limpio y a esa pasta, con el molde así como está, la llevo a una cámara donde tengo controlada humedad y temperatura para que no pierda humedad la mezcla, ¿sí? Pasa media hora y hago una determinación. Paso media hora y voy haciendo cada cierto tiempo distintas determinaciones para poder determinar en qué momento inicia el fraguado. Sí. No, estoy trabajando. A medida que la pasta fragua, la aguja cada vez penetra menos. Tomaremos como tiempo de final de fraguado aquel en el que la aguja penetra 0,5 milímetros en la pasta. Bueno, esperando que no se hayan aburrido con los videos. Bueno. Entonces, lo que cambia entre uno y otro es que cambia, obviamente, la sonda por la aguja y cuando la aguja se detiene a los 4 milímetros del fondo, se considera que ha iniciado el fraguado de esa pasta de cemento, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, a mí no me... A ver, uno a la vez, por favor.